Los rascacielos más caros del mundo se han erigido en la Meca. Esta ciudad del oeste de Arabia Saudita es el lugar más sagrado del Islam. Sus riquezas son numerosas, espiritual, arquitectónica y material. En cualquier caso, la reputación de la Meca no necesita ser probada. Seguramente conozcas todas las leyendas que giran en torno a este lugar excepcional. De hecho, es el principal centro religioso del mundo musulmán, así como el lugar de nacimiento del profeta Mahoma. La historia del Islam es particularmente apasionante y merece nuestra atención. Está directamente relacionada con la riqueza actual de las ciudades de Arabia Saudita. Los edificios lujosos se multiplican allí. Nos centramos en la torre del reloj real de la Meca, así como en el Kaaba. Además del turismo religioso, tiene una importancia extremadamente significativa. De hecho, el Hajj es el gran peregrinaje anual de los musulmanes. A menudo se considera como el otro petróleo del clan saudí. Esta fuente de financiación es muy importante. El Hajj es uno de los 5 pilares del Islam y los visitantes acuden a las puertas de la Meca. Descubramos las múltiples riquezas de la Meca. ¿Cuáles son exactamente? La Meca tiene una inmensa riqueza espiritual. No olvidemos que es el lugar santo y el principal centro religioso del mundo musulmán. Sin embargo, la Meca no siempre fue una ciudad próspera. Durante mucho tiempo fue solo un pueblo perdido entre desiertos y campos de lava. Sin embargo, rápidamente cambió de rumbo. De hecho, desde el siglo VII es un lugar de la peregrinación. En el año 630, los musulmanes establecidos en Medina, después de ser expulsados de la Meca, definirían el curso de esta peregrinación. Esta tradición no es reciente. Para todo el musulmán es un buen estado físico y mental. Es una obligación realizarla al menos una vez en la vida. Con el paso de los siglos, este rito se convirtió en una especie de factor de unidad para una comunidad dispersa en diferentes continentes. Ahora la ciudad está en manos de promotores inmobiliarios que no paran de construir infraestructuras y rascacielos cada vez más impresionantes. Si abordamos la historia de la Meca, es impensable no hablar del profeta Mahoma. Este nació dentro de la tribu de los Quraishites. Huérfanos de los 6 años, fue criado por su tío. Luego se convirtió en un comerciante muy rico. Un día, mientras se retiraba en una cueva, el arcángel Gabriel se le apareció y comenzó a transmitirle la palabra divina. Esta revelación constituye el Corán. La primera en convertirse no fue otra que la esposa de Mahoma, Yadilla. A su alrededor se agrupan aquellos que entregan su alma a Alá. Son los musulmanes. Sin embargo, su predicación a favor de los pobres suscitó a la hostilidad de la burguesía establecida en la Meca. Como resultado, Mahoma huyó a Medina. Pronto fue acompañado por los auxiliares, aquellos que juraron protegerlo. Surgió un verdadero conflicto entre Medina, gobernada por Mahoma, y la Meca. A pesar de esta lucha, Mahoma decidió regresar en peregrinación a la Meca. Este consideraba el templo del único Dios. 2 años más tarde fue reconocido por todas las tribus de Arabia. Al final de su vida realizó una última peregrinación a la Meca y Medina. Las etapas de este viaje son el modelo de la peregrinación tal como lo conocemos. Finalmente Mahoma supo vengarse. En la religión musulmana actual es el profeta del Islam. La religión musulmana a menudo parece poner el hombre del primer plano. Sin embargo, el primer musulmán fue una mujer. Como ahora sabes, Yadilla era la esposa del profeta Mahoma. Esta figura representa la historia de la religión musulmana. Desempeña un papel clave en el nacimiento del Islam, extremadamente independiente, hizo lo que ninguna mujer habría osado hacer en ese momento: ser independiente. Según números estudiosos, Khadija habría sido la primera persona en escuchar las revelaciones divinas recibidas por Mahoma. Por lo tanto, se considera la primera musulmana de la historia. Además de su poder espiritual, la Meca también es una muy rica arquitectónicamente hablando. Los edificios, cada uno más impresionante que el otro, se multiplican en la ciudad santa. También son el símbolo de su éxito y poder. Comencemos hablando de la Torre del Reloj Real de la Meca. Este edificio es una de las torres más altas del mundo. Es una versión nueva, mucho más alta del Big Ben de Londres. Forma parte del complejo hotelero más grande del planeta. Este proyecto es la obra rey de Abdulaziz Endowment. Su objetivo es modernizar la ciudad y acoger los cada vez más numerosos peregrinos. La Torre del Reloj Real de la Meca es la torre central del Hotel Fairmont. Tiene el reloj más grande del mundo. El costo total de construcción de este edificio asciende a $15.000 millones. Sin embargo, para construir un complejo de este tipo, es necesario destruir el patrimonio cultural de la Meca. La propiedad inmobiliaria de lujo está a punto de dominar Arabia Saudita. Cada cara de la torre tiene un reloj.
Estos no están ajustados a la hora del GMT, sino a la hora del media islámica. Así los musulmanes de todo el mundo pueden hacer referencia a ellos. Sin embargo, más allá del lujo que refleja este lugar, sigue siendo un símbolo de la religión musulmana. Los altavoces emiten llamadas a la oración a una distancia de 7 kilómetros. Además, 21.000 lámparas iluminan la zona circundante, a más de 30 kilómetros. Esto sirve para recordar a cualquiera que haya olvidado la Meca, que es un lugar santo. Sin embargo, el complejo de lujo Fairmont y su torre real Mecca Clock no son los únicos edificios que enorgullecen a la Meca. De hecho, el edificio principal de la ciudad es la Kaaba. Este edificio cúbico refleja los valores de la religión musulmana. Fue construido en la época de Mahoma, situado en el patio de la Gran Mezquita. Alberga 2 piedras sagradas. Durante la peregrinación, los musulmanes besan la primera y acarician la segunda. Este culto es extremadamente importante en Arabia Saudita. Además, el edificio está cubierto con una tela de seda negra. La Kiswa, la Kaaba, siempre ha sido un lugar de culto en la religión musulmana. Sin embargo, después de la conquista de la Meca por Mahoma, el lugar fue despojado por completo de sus estatuas. La simbología de este edificio vacío evoca la idea de que un creyente solo puede adorar a Dios. Los objetos materiales no tienen cabida en la religión. Además, hacia el Kaaba se dirigen todos los musulmanes del mundo para realizar sus oraciones diarias. Por lo tanto, es un lugar extremadamente importante para la ciudad de la Meca. De hecho, en Arabia Saudita, el turismo religioso tiene su importancia. Durante el Ramadán, la Meca se convierte en un destino preferido para los musulmanes de todo el mundo. Cada vez son más los peregrinos que hacen el viaje. Ahora, incluso es posible dirigirse mentalmente hacia la Meca con la ayuda de un teléfono inteligente o una brújula digital. De manera, el creyente puede encontrar fácilmente la dirección del lugar sagrado. La Qibla, o dirección de la oración islámica, está compuesta por la religión musulmana. El musulmán debe rezar hacia la Meca, en comunión con otros fieles. Esto también enriquece la ciudad santa y añade un valor adicional al turismo religioso. En resumen, el turismo religioso es la segunda fuente de ingresos del reino saudita. La gran peregrinación anual de los musulmanes a la Meca también se considera el segundo petróleo de Arabia Saudita. El Hajj es uno de los 5 pilares del Islam, reúne a millones de musulmanes de todo el mundo. Este ritual permite a los fieles mostrar su sumisión a Dios. Su objetivo es simple: purificar al peregrino. En esta ocasión recibe el perdón divino. La gran peregrinación tiene lugar durante el último mes del calendario musulmán. En Arabia Saudita, el turismo religioso es la segunda fuente de ingresos. Después del petróleo, el país se enfrenta a enormes desafíos para organizar un evento de tal magnitud. Por lo tanto, la ciudad santa ha experimentado numerosos proyectos de rehabilitación. Para el año 2030 se deben construir decenas de hoteles y edificios residenciales. También se planea multiplicar las líneas del metro. Además, los fieles ahora pueden tomar el tren a alta velocidad al Haramain Express. Este es una de la Meca con Medina. Por carretera, el viaje puede llevar hasta 10 horas. Gracias a este tren se reduce a solo 2 horas. La Meca se ve obligada a modernizarse para dar la bienvenida a un número creciente de visitantes. De hecho, cada año el Hajj reúne a millones de fieles musulmanes en la Meca. Algunos incluso gastan miles de euros para realizar lo que consideran el viaje de su vida. Por lo tanto, el reino ha hecho todo lo posible para atraer a más personas y recaudar la mayor cantidad de dinero posible. En los países pobres, los fieles a menudo ahorran durante toda su vida para tener la oportunidad de hacer este viaje. Por lo tanto, se trata de un verdadero desafío organizativo para las autoridades del país. De hecho, la Meca es una economía en sí misma y los rascacielos que componen su paisaje lo demuestran. La Meca es el centro de las muchas riquezas, espirituales, arquitectónicas y materiales. La ciudad es el corazón religioso del mundo musulmán y su historia merece ser escuchada. En términos de rascacielos, la Meca no tiene nada que envidiar a las ciudades occidentales. Del mismo modo, el turismo religioso ocupa un lugar destacado en el reino. De hecho, el Hajj se considera el otro petróleo de Arabia Saudita. Esta fuente de ingresos fenomenal atrae a más y más visitantes. ¿Cuál es el futuro de estos lugares con un crecimiento impresionante?